Hola amigos de Huella Lince, yo soy Olga Lidia y en esta ocasión me encuentro con el embajador de Ecuador en México, el señor Alfonso López Araujo. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Ok, empezamos con la entrevista y antes que nada quisiera que nos dijera cómo se percibe Ecuador a sí mismo en el extranjero. Bueno, yo creo que nos estamos percibiendo como un país pujante, un país que está tratando eh, y, con, y con relativo éxito de buscar una mayor inclusión en su población, en su sociedad. Un país que cada vez tiene más presencia en el ámbito internacional. Y un país al cual en el resto del mundo se le está respetando. Y obviamente eso nos da una gran satisfacción. ¿Cuál cree que ha sido el factor clave para lograr que en Ecuador 2 millones de personas hayan dejado la pobreza? Bueno, hay varios factores. Yo diría que uno de los más importantes es precisamente la inversión pública que ha desarrollado el Ecuador. Una de las inversiones más grandes en América Latina, proporcionalmente hablando, estoy por supuesto en relación al tamaño del país y al tamaño de su economía, que ha permitido precisamente crear nuevas fuentes de ingreso, una gran inversión en materia educativa que ha permitido que gente que antes no se incorporaba al aparato productivo lo pueda hacer, buscando mejores oportunidades, una mejor vida, sabiendo que le puede legar a sus hijos algo mucho mejor de lo que ellos tuvieron cuando empezaron. Creo que esa es una de las cosas importantes que vale la pena subrayar. Okay. Ya precisamente que toca el tema de la educación, comentaba que Ecuador es un país que busca consolidarse a través de una educación de excelencia. Entonces, ¿cómo ayuda al logro de este objetivo la reciente apertura de la filial del Fondo de Cultura Económica y el Centro Cultural Carlos Fuentes en Quito? Pues por supuesto es un aporte muy importante. El Fondo de Cultura Económica es una institución que tiene una fama muy merecida, es una institución muy antigua, muy conocida en toda América Latina. La producción en libros, no solamente de carácter económico, que fue al comienzo la vertiente principal de la producción del fondo, sino inclusive en literatura, ha permitido que se conozca en todo nuestro continente y fuera del continente a auténticos valores latinoamericanos. El Centro Cultural Carlos Fuentes, que entre paréntesis, déjeme contarle, que está situado en una casona patrimonial, que fue la casa de un expresidente ecuatoriano, Galo Plaza, que fue también secretario general de la OEA, que fue la primera sede de UNASUR, hasta que el Estado ecuatoriano construyó la sede definitiva. Alberga ahora al fondo y realmente el fondo constituye una pieza clave en un corredor cultural que queda precisamente en la misma calle en donde está situada la Casa del Fondo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia Nacional de Historia, de tal forma que ese va a ser un centro de gran desarrollo cultural, de gran expansión del pensamiento latinoamericano y obviamente ecuatoriano. Perfecto, está muy interesante. Bueno, cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue el proceso para que en las próximas elecciones del 2017 Ecuador pueda implementar por primera vez lo que es el voto electrónico? Bueno, en eso hemos estado un poco atrasados, diría yo, porque hay otros países que ya lo tienen plenamente implementado. Este va a ser la primera
la primera experiencia global de la utilización del voto electrónico. Estamos convencidos de que eso va a ayudar mucho en lo que respecta a la rapidez y la transparencia en el proceso electoral. Algo que vale la pena subrayar es que, si bien en todos los procesos electorales hay denuncias de que aquí me desfavorecieron, aquí favorecieron a fulano de tal, pero en el Ecuador ese no ha sido la tónica general. En los últimos años ha habido mucha transparencia y la gente reconoce, los organismos internacionales a los cuales se les invita para que vayan a ser observadores, los reconocen también. El voto electrónico pues es un paso más hacia la modernización de ese sistema. Porque incluso firmaron, tengo entendido que México firmó, el Instituto Electoral del Distrito Federal firmó un convenio también con Ecuador para intercambiar lo que son actividades en cuanto a la política, a la cercanía de la política con la ciudadanía. Uh-huh. Y a lo que son en todo lo concerniente a las elecciones. Sí, esto se firmó hace poco tiempo, hace 2-3 meses. Y yo creo que esa va a ser una colaboración realmente muy importante entre el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral en Ecuador, porque siempre, esta es una actividad en la que siempre se aprende, siempre hay cosas nuevas, hay alguna experiencia que me pasó a mí que puede ser interesante para ti, ¿no? Y de eso se trata precisamente, el permanente intercambio de experiencias para que cada vez los procesos electorales sean más eficientes, sean más transparentes, se evite cualquier tipo de injerencia de elementos que puedan enturbiar un proceso electoral, que es en definitiva la máxima expresión de la voluntad popular del pueblo. Sí, es muy importante que todo gobierno aprenda que su nación lo retroalimente, ¿no? Por así decirlo, para saber que está bien, que está mal. Ya acercándonos un poco más a lo que es la relación entre México y Ecuador, ¿qué representa México para Ecuador en las relaciones internacionales? Bueno, como lo decía durante la charla, la relación cultural entre México y Ecuador es muy positiva, es muy dinámica, uh-huh. Es además muy antigua. Tenemos que mejorar la relación comercial. Tenemos un déficit en nuestra balanza comercial que es muy amplio, es un déficit de aproximadamente de 8-1. Evidentemente el tamaño de la economía de los dos países es muy grande y no podríamos nosotros jamás aspirar a igualar uh-huh. Nuestra balanza comercial. Pero sí estamos tratando, y yo creo que el gobierno mexicano también tiene interés en que ese desbalance sea cada vez menor, o sea, que se disminuya este gap, esta brecha tan grande que, les repito, pues 8-1, nos están ganando por goleada. ¿Cree que la visita de nuestro presidente Enrique Peña Nieto en marzo de 2014 favoreció estas relaciones? ¿O por supuesto que sí. Un aliciente para que por supuesto que sí. La visita de un jefe de Estado es una de las mejores cosas que pueden pasar para la relación bilateral. Incentiva a todos los estamentos de los dos países para trabajar cada vez más en ir superando aquellos inconvenientes, uh-huh. Aquellos obstáculos que se pueden presentar. Por supuesto que sí. Okay, ya por último, ¿qué debería o tiene que aprender México en cuestión de política a Ecuador y viceversa? Mira, esa es una pregunta bastante complicada y que no me atrevería a contestarla. Okay. Yo creo que cada país tiene sus circunstancias, sus problemas,
su, su forma de enfrentar, de enfrentar a los mismos distinta. Y una cosa que nosotros tenemos siempre que aprender y que pedir es que se respete precisamente esa diferencia. O sea, yo jamás me atrevería a darle consejos a México y no me gustaría tampoco que México le dé consejos al Ecuador. Y no digo México, cualquier país, ¿no? O sea, cada país tiene que manejarse de acuerdo con sus propias circunstancias. El maestro Ortega y Gasset decía que el hombre es él y sus circunstancias, pues los países son los países y sus circunstancias. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta pequeña entrevista y bueno, pues ojalá que las relaciones entre México y Ecuador sigan constantes y que al contrario, que en vez de que bajen puedan igualarse algunos estándares y que sea muy provechosa esta relación. Muchísimas gracias a ti por la entrevista.